para todos en sus estudios. Nos encontramos en el curso de cálculo integral. Vamos a hablar hoy del teorema fundamental del cálculo en la integral. Vamos a arrancar nuestra discusión analizando una situación presente en esta función que llamamos y igual a x. Ya la conocemos, no hay problema con ella, es una función lineal donde si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 2, ¿de acuerdo? También la podemos escribir como f de x igual a x. Ya conocemos los ejes coordenados x y y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la idea inicial de integral, que es el área bajo la curva, y vamos a construir un primer intervalo entre 0 y 1. El objetivo es ir midiendo el área en cada uno de los intervalos que nosotros tomamos para el análisis. Entonces, si tomamos al primer x como 1, arrancando desde 0, yo puedo decir que el área bajo la curva sería de esta. Voy a tomar esta unidad de medida, listo. Y entonces tenemos que si el primer intervalo entre 0 y 1 tiene esta que estoy coloreando acá, tendría media unidad de área, es decir, 0,5. Entonces yo puedo decir que en este primer intervalo, desde aquí hasta acá, tiene 0,5 unidades de área, ¿de acuerdo? Bien, pero incrementemos nuestro intervalo. Digamos ahora que vamos hasta x igual a 2. Lo tenemos ahí en la pantalla, yo le estoy marcando. Ya analizamos el primer intervalo, sabemos que tiene media unidad de área. Ahora lo que puedo hacer es analizarlo en el segundo. Y en este segundo intervalo, pues miremos qué pasa con las unidades de área, ¿sí? ¿Cuántas unidades de área tenemos? Pues entonces aquí tengo una completa, ¿cierto? Y ya conocemos qué está pasando, entonces resulta que aquí tenemos otra media unidad de área. Es decir, que desde 0 hasta 2 tenemos una unidad de área completa y dos medias, es decir, 2 unidades de área. ¿De acuerdo? Bien, tenemos 2 unidades de área hasta ahí. Ahora vayamos hasta 3, al intervalo, hagamos a x igual a 3, ¿sí? Y analicemos qué pasa allí. En esta situación tenemos ahora, si estoy calculando, midiendo el área bajo la curva, como esa primera noción que obtuvimos nosotros de integral, pues entonces tenemos aquí una unidad, 2 unidades, ¿cierto? 3 unidades con la anterior. Con las anteriores vamos a contar cuántas unidades de área tenemos en el intervalo desde 0 hasta 3. 1, 2, 3, 4 con estos dos y 4.5. Es decir que desde 0 hasta 3 tenemos 4,5 unidades de área. ¿De acuerdo? Continuemos con la misma idea. Ahora construyamos un intervalo entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Y revisemos qué sucede con el área allí. Para el intervalo desde 0 hasta 4, pues entonces vamos a tener esta situación. Tenemos, si quiero medir el área bajo la curva en ese intervalo, pues entonces tengo, para este caso, 3 unidades de área que estoy aquí demarcando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades completas, 7 con estas dos mitades y 8 con estas otras dos mitades. Entonces, desde 0 hasta 4 tenemos 8 unidades de área. ¿De acuerdo? Hasta ahí parece estar clara la idea, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esto de alguna manera. Yo puedo decir que 0,5, que es el área, entonces vamos a llevar aquí esta información y a construir una tabla acá, que para el primer intervalo yo tengo 1 medio de área. ¿De acuerdo?
Listo. Para el segundo intervalo, yo puedo decir que el área es 4 medios. Voy a colocarlas todas en igual denominador para poder analizar algo posteriormente. ¿De acuerdo? Para el tercer intervalo, yo tengo 9 medios. Entonces, bueno, coloquemos acá intervalo y los vamos para no perderlos. Entonces, para el primer intervalo, para el segundo, para el tercero, para el cuarto intervalo tenemos 8 son 16 medios, ¿de acuerdo? Entonces miren lo que tenemos acá. El número del intervalo, el primer intervalo fue en 1, el segundo intervalo en 2, el tercer intervalo en 3, en 4 y el área respectiva para cada uno de esos intervalos. Observemos lo siguiente, miren. Todas tienen denominador 2, pero hay algo que sucede con el numerador, y es que el numerador es el cuadrado de cada uno de los intervalos que tenemos, es decir, el valor de x. Este intervalo lo puedo definir como el valor que le asigné a x, x1, x2, x3, x4. Entonces yo puedo decir que si busco una generalización de esto, puedo decir que x al cuadrado sobre 2 sería la forma para calcular el área, es decir, la función del área. La función del área. Funciona para, esta fórmula funciona para todos los intervalos que yo quiera construir. Miren, 1 al cuadrado es un medio, y un medio es el área que obtuvimos. 2 al cuadrado es 4, y 4 medios es 2, que es el área que obtuvimos en el segundo intervalo. Ahora verifiquemos si esto funciona para 5. ¿Qué pasa si x lo hacemos 5? 5 al cuadrado sobre 2, esto es igual a 25 sobre 2, y esto es igual a 12,5. Verifiquémoslo acá. Entonces vamos a hacerlo aquí en 5. Entonces, ¿cuántas unidades de área tenemos acá hasta el momento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con estas dos, 12 con estas dos mitades y 12,5 con esta nueva que tenemos acá. Entonces miren que se nos cumplió esta fórmula que acabamos de hallar. Ahora revisemos algo alrededor de esta fórmula que obtuvimos, que es como una importante conclusión del ejercicio que acabamos de construir. Revisemos qué sucede acá. Miren que arrancamos con f de x igual a x, ¿cierto? Y una nueva función que obtuvimos a partir de ella para calcular área, lo voy a llamar f mayúscula, es que es igual a x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Miren lo que pasó con estas dos fórmulas. Si yo derivo f mayúscula de x, si yo derivo esta fórmula que encontramos para calcular el área, esta que estoy subrayando en amarillo, si la derivo, queda 2x sobre 2. Eso me da x, me da la función que está arriba. Este proceso, esta situación que nosotros tenemos aquí, es lo que llamamos un proceso de integración. ¿Sí? De la función, obtener la función de área es integración. ¿De acuerdo? Esta es la idea principal del teorema fundamental del cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar algunas ideas importantes de este tema. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bueno, entonces hablemos de lo siguiente. Vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo un poco de manera más formal y vamos a hablar acá de esto. Entonces yo puedo decir que sea f una función continua en el intervalo cerrado desde a hasta b. Claro está.
esa función existe en los números reales y sea f una función continua en el intervalo desde a hasta b en los reales. Entonces, f mayúscula de x va a ser igual a la integral desde a hasta x de f de t por dt con x que pertenece al intervalo desde a hasta b, intervalos cerrados desde a hasta b. Dadas estas condiciones, entonces podemos decir lo siguiente: que f de x, f minúscula de x, es derivable, ¿de acuerdo? En el intervalo abierto a b. Y f' de x es igual a f de x para todo x que pertenece al intervalo abierto desde a hasta b. ¿Qué nos dice esta explicación? Esta explicación nos dice que si se tiene una función continua en un intervalo dado, como lo teníamos en el anterior ejercicio que íbamos tomando de 0 a 1, de 0 a 2, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, existe una función tal que al integrarla, pues obtenga el área bajo la curva, pero con algunas características. Y es que ese intervalo debe ser acotado, es decir, va de a hasta x. Recuerdan que variábamos x de 1 a 2 a 3. Entonces, ese x debe pertenecer al intervalo, no puede estar por fuera de él. Si yo y f de x es derivable en AB, entonces la derivada de esta función, la derivada de f mayúscula, va a ser f de x, es decir, la derivada de una integral es la función. Esto define entonces la integral como operación inversa de la derivación, ¿de acuerdo? Para ello tenemos tres situaciones importantes que entender de este teorema. Vamos a revisarlo en este lado. Vamos a revisar tres casitos importantes. Bien, como conclusión de este teorema podemos tener entonces tres conclusiones importantes de esta situación. Es que puedo tener la integral desde a hasta x, entendiendo a como un número real constante, de f de t dt, ¿sí? Si yo tengo esta función, al integrar obtengo una función, y yo esa función la derivo, entonces esa función me va a dar f de x, f minúscula de x. Esta es una conclusión A del teorema fundamental del cálculo. Bien, es decir, la integral y la derivada son funciones inversas. Ahora, si yo tomo otra situación para este caso, y es que si yo tengo la integral desde x hasta a de f de t por dt y quiero obtener la integral de esta función, de esta integral, pues entonces miren lo que pasó, que cambió aquí, que x, que es una variable, está en el límite inferior y ahora la constante me quedó en el límite superior. Por propiedades de las integrales, yo puedo decir que esto es igual a menos la integral desde a hasta x de f de t por dt, y si obtengo la integral de esto, entonces esto va a ser igual a menos f de x, ¿de acuerdo? Ojo con los límites, porque en el caso B el límite inferior es variable y en el caso A el límite inferior es constante. Otra situación que se nos puede presentar y es consecuencia del teorema y de las propiedades de la integral. Entonces yo puedo decir que si yo tengo la integral desde a hasta g de x,
Entonces ya no tengo solo x, sino que tengo una función como límite superior de f de t por dt, y quiero obtener la integral. En este caso, esto va a ser igual a f de g de x por g' de x. ¿De acuerdo? Esto debido a la regla de la cadena en derivación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo una función, ya no el valor de x, sino una función en el límite superior, puedo decir que esta es la derivada de una integral que tiene estas características. Y un cuarto caso que no está de por demás observarlo, podríamos decir que si quiero calcular la integral de una función que va desde h de x hasta g de x en términos de f de t por dt, si quiero calcular esta integral, entonces lo que voy a obtener en este caso es, por regla de la cadena y el producto, entonces podría decir que esto es f de g de x por g' de x menos f de h de x por h' de x. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? F de h de x por h' de x. Entonces revisemos algunos ejemplos que me permitan poner en práctica este teorema para obtener la función de la cual se obtuvo una integral, si es la situación. Entonces hablemos de este ejemplo. ¿Qué pasa si f de x es igual a la integral desde 4 hasta x de e a la menos t a la 2, ¿sí? Por dt? ¿Cómo resuelvo esto? Eso quiere decir entonces que por propiedades, entonces f de x será igual a ¿quién? Miremos qué pasó. En este caso 4 es constante y x varía como límite superior, es el caso A que tenemos acá. Y en el caso A nos dice que simplemente lo que debemos hacer es evaluar esta función en términos de x, ¿sí? Pues lo que tengo aquí sería lo siguiente: e a la menos x al cuadrado. Y ya tenemos que la derivada de f de x es e a la menos x al cuadrado. Miremos el siguiente caso. ¿Qué pasa si f de x es igual a la integral desde x hasta 2 de seno de t por dt? ¿Qué sucede aquí? Si revisamos, la variable x está como límite inferior. Ese es el caso B que tenemos en esta explicación. Entonces podemos decir que esto es igual a menos, si quiero evaluar la derivada, ¿no? A menos la integral desde 2 hasta x de seno de t por dt. Por consiguiente, esto va a ser igual a menos seno de x. F de x va a ser igual a menos seno de x. Bien. Revisemos otro caso. ¿Qué pasa si f de x es igual a la integral desde 0 hasta 3x al cuadrado de t más 1 sobre t menos 1 por dt? Podemos decir entonces que f' de x es igual a evaluar, según el caso C, evaluar la función en términos de g de x, es decir, yo reemplazo a t por el límite superior, que es la variable, y esto queda 3x al cuadrado más 1 sobre 3x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Por la derivada de g de x, y la derivada de g de x es
6x, ya sabemos, el 2 baja a multiplicar y al exponente le resta 1. Por lo tanto, f de x es igual a 6x, factor de 3x2 más 1, sobre 3x2 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces estas son las consecuencias del teorema fundamental del cálculo. Espero la explicación haya sido clara. Gracias a todos y éxitos.